Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es lunes de la primera semana del tiempo ordinario. Hoy cerramos la temporada de Navidad con la fiesta del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de hoy viene de Marcos y estaremos leyendo este año litúrgico 2024 a gran parte del Evangelio de Marcos. El Evangelio de hoy viene de Marcos capítulo 1, versículos 7 al 11. En aquel tiempo Juan predicaba diciendo: Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en figura de paloma descendía sobre Él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio del día en esta fiesta en que celebramos el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Esta fiesta que conmemora el bautismo de nuestro Señor, particularmente en el Evangelio de Marcos, es un poco problemática porque en muchos casos Marcos no se detiene a dar explicación del porqué de las cosas. El enfoque principal de Marcos, el evangelista Marcos, es Jesús, ¿no? Y hay ciertos detalles que a veces nos dejan un poco confundidos. Por ejemplo, el bautismo del Señor. El bautismo de Juan el Bautista era un bautismo de arrepentimiento, ¿no? Ahora la pregunta que sale de esto, bueno, ¿y Jesús por qué se hace bautizar? De que Él está arrepentido. O sea, profesamos de que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios, y que como verdadero hombre está totalmente identificado con nuestra humanidad, excepto en el pecado, ¿no? Entonces, ¿de qué Él se arrepiente para recibir este bautismo de Juan, ¿no? Y esto era problemático para la iglesia primitiva, a tal punto de que cuando esta escena la escribe el evangelista Mateo, le tiene que poner una explicación del por qué Jesús se hace bautizar en ese diálogo entre Juan y Jesús, donde Juan tiene objeciones de que él bautice a Jesús y le dice: no, soy yo quien tiene que ser bautizado, ¿no? Así que Mateo incluye este pequeño diálogo entre Juan y Jesús para poder explicar el porqué del bautismo de Jesús. Marcos no se entretiene en dar explicaciones, ¿no? Podemos decir de que Jesús se hace bautizar porque se identifica plenamente con nuestra humanidad. Así que podemos decir que ese es el significado que nosotros atribuimos a su bautismo, ¿no? O sea, Jesús, siendo el Hijo de Dios, se hace siervo de Dios. Jesús, siendo el Hijo de Dios encarnado, pues se hace uno con nosotros. Toma la totalidad de nuestra humanidad para asemejarse con nosotros, para decir: yo soy uno con ustedes. Él se hace solidario con nuestra humanidad, ¿no? Y ese es el significado que nosotros le damos al bautismo de Jesús. Ahora, ¿cómo Jesús lo entendió? No sabemos.
¿Cómo Juan lo entendió? Tampoco lo sabemos. En los otros evangelios, particularmente en el de Juan, después de que Juan el Bautista ya tiene un año encarcelado, manda a sus discípulos que le preguntan a Jesús si es él el que tenía que venir o han de esperar a otros, ¿no? Así que hay diferentes nociones en cómo Juan mismo entiende este bautismo de Jesús. Lo que sí tenemos claro en este Evangelio de Marcos es de que desde este bautismo Jesús empieza su ministerio público. O sea, después de este bautismo él se introduce al desierto donde está 40 días, donde es tentado por el demonio, por Satanás, según lo describe el Evangelio, para identificarse plenamente con la voluntad de Dios, del Dios Padre que lo ha enviado, ¿no? Y para Jesús solamente existe la voluntad de Dios Padre y su vida gira en torno a esta voluntad de Dios Padre, que entonces Él modela para nosotros el significado de nuestras vidas también como hijos e hijas de Dios, como ciudadanos del reino de Dios, ¿no? De que también nuestras vidas deben de girar en torno a la voluntad de Dios Padre, puesto que esto es lo que significa ser un hijo o una hija amada de Dios y ciudadanos del reino que Dios en Jesucristo ha inaugurado. Así que esto para explicar el por qué Jesús se hace bautizar por Juan. Ahora, hay otros detalles en esta escena. Es una escena muy reducida en el Evangelio de Marcos, pero que tiene varios detalles que tenemos que desempacar. Empieza diciendo: Jesús vino desde Nazaret de Galilea. Así que Jesús crece en una aldea prácticamente en la región de Galilea. Y Nazaret ni siquiera se menciona en el Antiguo Testamento, ni Josefus, el historiador judío que escribió algo acerca de Juan el Bautista, menciona a Juan el Bautista, menciona a un tal Jesús que fue contemporáneo de ellos, no menciona nada acerca de esta aldea, este pueblo de Nazaret, ¿no? También se menciona aquí al río Jordán, ¿no? Así podemos decir de que tanto Nazaret es una aldea insignificante tanto en la historia de Israel como en la geografía del mundo. Y también el río Jordán, un río insignificante en el mundo. O sea, cuando lo comparamos con el Amazonas, cuando lo comparamos con el Éufrates, con el Tigris, este río Jordán es un río miserable, ¿no? Que en longitud no es más de 200 millas, ¿no? Y en la calidad y cantidad de agua es una miseria. En algunas partes del río Jordán prácticamente termina en lodo, ¿no? Por eso aquí podemos entender la reacción de Naamán, si recuerdan, a este oficial militar sirio que fue enviado por su rey para que el profeta Eliseo lo sanara de la lepra, ¿no? Y cuando el profeta Eliseo le dice: ve y métete 7 veces al río Jordán y quedarás limpio de tu lepra. Y el general Naamán se siente insultado y dice: pues, ¿qué tiene esta miseria de río Jordán que no tenga los ríos impresionantes de mi tierra, el Éufrates, el Tigris, ¿no? Y sí, en realidad el río Jordán es una miseria, es una porquería de río, pero aquí estamos hablando del lente de la fe, ¿ya? Porque es un tema común que encontramos en el Antiguo Testamento. Dios escogió a un pueblo miserable, insignificante en los pueblos del mundo, para hacer de ellos Israel, ¿no? Y no porque eran de lo mejor, no porque eran de lo más excelente, no eran de lo más excelente. El hecho es simplemente de que Dios los escogió. Y aquí está la grandeza de las implicaciones de nuestra identidad, que es un tema muy, muy importante, que cuando uno no tiene una identidad, es alguien que no tiene orientación, que no sabe dónde encaja, que no sabe lo que es, ¿no? Pero cuando uno se identifica con lo que Dios dice que somos, cambia el panorama de cómo uno
se desenvuelve en la vida, cómo se lanza a la vida y al mundo, cómo se establece y cómo se proyecta hacia el mundo, ¿no? Por eso la identidad es tan importante, ¿no? Así que Dios escogió a un pueblo pequeñísimo, insignificante, e hizo de él el pueblo de Israel, que aún hoy en día el pueblo judío es un pueblo pequeñísimo, pero que ha contribuido a la humanidad impresionantemente, tanto en ciencias, en literatura, en filosofía, en religión y otras disciplinas, a comparación de otros pueblos que son mucho, mucho más grandes, que tienen historias más largas. Y sin embargo, Israel, siendo tan pequeño, el pueblo judío ha contribuido tanto. Es un dato impresionante, ¿no? Así que igualmente Nazaret, una aldea insignificante, pero que ahí Dios en su Hijo Jesucristo escogió crecer, ¿no? El Jordán, un río miserable, una porquería de río, pero que por el lente de la fe se ha convertido, ha pasado a ser un río de significado impresionante, no solamente para el pueblo judío, sino también para el pueblo cristiano, ¿no? Porque Dios así lo escogió, ¿no? Y cuando uno se identifica con lo que Dios dice, pues esto cambia el horizonte, y es el significado de Jesús. En este bautismo de Jesús, Dios Padre le dice: tú eres mi Hijo amado, en quien yo tengo mis complacencias. Y esto es precisamente con lo que Jesús se identifica. Él es el Hijo amado de Dios, en quien Dios tiene sus complacencias. ¡Wow! ¡Qué identidad, qué dignidad impresionante! Y lo bello de esto es de que Jesús se identifica, lo hace suyo, y desde esta identidad y dignidad Él se lanza a la vida, Él se proyecta al mundo para revelarnos a Dios Padre. Bueno, si decimos esto de Jesús, qué lindo, qué bello, pero ¿esto qué significa para nosotros? Mucho. Mucho, mucho significa para nosotros, porque precisamente lo que Dios le dijo a Jesucristo: tú eres mi Hijo amado, es lo que a cada uno de nosotros, por medio de nuestro bautismo, Dios nos dice: tú eres mi Hijo amado, tú eres mi hija amada, en quien me complazco, simplemente porque existes, simplemente porque eres mi creación. Y cuando uno se identifica con esto que Dios dice acerca de nosotros, es impresionante cómo cambia la orientación de uno mismo, cómo uno encaja en el mundo, cómo uno se proyecta en el mundo, cómo uno se lanza al mundo, ¿no? La gran tristeza es de que aún muchos cristianos, muchos católicos, no se han identificado con lo que Dios dice de ellos. Prefieren creer lo que el mundo dice de ellos. Tú no vales nada. Tú de maceta no vas a salir. Tú por tu pasado ya estás marcado, y imposible de que tú llegues a ser algo significante, ¿no? Y qué tristeza de que la mayoría de nosotros nos creemos lo que el mundo, lo que la familia, lo que otros o lo que uno mismo piensa de sí mismo, que casi siempre nos sufrimos de autoestima y de una evaluación positiva o significante de nosotros mismos, ¿no? La mayoría de nosotros tenemos complejos de identidad, ¿no? ¿Por qué le damos entonces tanta importancia a lo que el mundo, otros, o tu familia, o tus amigos, o el mundo mismo dice de ti? ¿Y por qué le das tan poca importancia a lo que Dios dice de ti? Tú eres mi Hijo amado, tú eres mi hija amada, en quien me complazco. Esto es lo que Dios dice de ti. Ahora corre por nuestra cuenta de que yo, por la fe, aunque yo no lo pueda ver hoy en día, de que me lo diga a mí mismo: Señor, si esto es lo que tú dices de mí, yo no lo veo, pero aceptaré lo que tú me dices, confiaré en lo que tú me dices para llegar a ver lo que tú ves, para llegar a amar en mí lo que tú ya amas, para llegar a aceptar en mí lo que tú ya aceptas, ¿no? O sea, y esto tiene el gran potencial de cambiar el horizonte de la persona, de cómo uno se proyecta en el mundo, cómo uno actúa, cómo uno decide las opciones de la vida, ¿no? Si tan solo nos identificáramos con lo que Dios dice acerca de nosotros. Yo creo que otro gallo nos cantara, otro mundo sería.
pero la gran tristeza de que le damos muy poca importancia. Ahora, lo que Jesús nos modela es precisamente en él mismo es eso, de que él estuvo totalmente identificado con la voluntad de Dios Padre. Estuvo identificado totalmente con lo que Dios Padre dijo de él en su bautismo: tú eres mi Hijo amado. Y cuando uno se ve de esta manera en el espejo de los ojos de Dios, ¡wow! Impresionante lo que uno puede llegar a ser. Aquí no estamos hablando de riquezas, de popularidad. No, estamos hablando de dignidad. Porque cuando una persona tiene un sentido sano de su identidad y su dignidad, no hay peros, no hay obstáculos que no pueda sobrepasar. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.